Ya he dicho muchas veces que Rusia siempre ha sido, es y será un Estado sumamente agresivo. El objetivo principal de la Federación Rusa no es establecer el orden interno ni asegurar una vida normal para los ciudadanos comunes. No, para nada. La verdadera esencia de la Federación Rusa siempre ha sido la conquista de territorios ajenos y la cínica opresión de otros pueblos. Al mismo tiempo, no importaba en absoluto cómo se llamara el propio Estado, Moscovia, Imperio, Unión de Repúblicas Libres e Indestructibles o Federación. Aunque en esencia, Rusia siempre ha sido una federación solo en papel. Un ejemplo bastante claro de la naturaleza imperialista y expansionista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue la doctrina de Brezhnev, de la que en las últimas décadas todos parecen haber olvidado. Sin embargo, fue precisamente esa doctrina la que de hecho determinó los fundamentos de la política exterior de Moscú hacia sus vecinos durante casi toda la segunda mitad del siglo XX. Y hoy en día, de hecho, está ocurriendo una resurrección deliberada de la doctrina de Brezhnev, solo que ahora bajo el pretexto del bien conocido mundo ruso y un chauvinismo imperialista desenfrenado. ¿En qué consiste la doctrina de Brezhnev y cuál es su significado? ¿Cuándo y bajo qué circunstancias se aplicó? ¿Cuáles fueron las consecuencias de su implementación práctica? De todo esto y más hablaremos ahora mismo. Me llamo Semyon, del canal Mega Show Televisión. Vamos al grano. ¿Qué es la doctrina de Brezhnev? Antes de hablar de la doctrina de Brezhnev, primero hay que explicar qué se entiende por doctrina en la política. En ese caso, una doctrina es un sistema específico de principios, puntos de vista y conceptos que determinan la posición estratégica y política de un Estado u organización política. En términos más simples, una doctrina es el curso general que se debe seguir para alcanzar algún objetivo establecido. La mayoría de las veces, las doctrinas se referían específicamente a la política exterior del Estado y se formalizaban en un documento o en varios documentos, pero no siempre era así. También es un hecho notable que las doctrinas suelen llevar el nombre de su autor. Por ejemplo, la doctrina Truman o la doctrina Reagan. La doctrina Brezhnev nunca fue un documento único ni una colección de leyes. Este término fue inventado a finales de los años 60 por un grupo de expertos y periodistas occidentales que cubrían la política exterior agresiva de la Unión Soviética. Su significado consistía en que Moscú nunca consideró a los llamados estados de orientación socialista como sujetos plenos de las relaciones internacionales, y por eso se reservaba el derecho de intervenir en cualquier momento en sus asuntos internos, incluso con el uso de la fuerza armada. Ahora un poco más en detalle. Durante la Guerra Fría, en Europa del Este y Central, así como en otras partes del mundo, existían muchos países que se orientaban hacia la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, imitaban el sistema político y económico soviético, y consideraban a Moscú como su principal socio y protector. Entre ellos estaban Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Cuba, Laos, Vietnam, Angola y Mozambique. El liderazgo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no los veía como estados realmente independientes y buscaba controlar su política para evitar que los siervos rebeldes mostraran independencia o escaparan del control del Kremlin. Precisamente en esto consistía el sentido de la doctrina de Brezhnev, o la doctrina de soberanía limitada, como solían llamarla los expertos en ese entonces. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y sus vasallos. Pero antes de analizar cómo funcionaba la doctrina de Brezhnev en la práctica, recordemos un poco cómo fue que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas llegó a subordinar a otros países, y en primer lugar en Europa del Este. Y aquí hay que recordar que el líder de todos los pueblos, Iósif Stalin, al igual que otros dirigentes soviéticos, se mantuvo fiel hasta la tumba a las ideas de Marx, Engels y Lenin sobre la necesidad de llevar a cabo una revolución mundial. Por eso, la política exterior de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas buscaba expandir la tiranía comunista globalmente. Y así, la tan cuidadosamente preparada gran campaña de liberación del Ejército Rojo, planeada para junio de 1941, se vino abajo por el traicionero y vil ataque de Hitler, y tuvieron que abandonar la idea de sovietizar Europa, aunque solo por un tiempo. Tenemos un video sobre el fallido Blitzkrieg rojo, así que les recomiendo verlo para que su conocimiento sobre la naturaleza expansionista de la Unión Soviética realmente se amplíe.
Pero en 1944 surgió la oportunidad de al menos recuperar algo. Las tropas soviéticas comenzaron la liberación de los países de Europa Central y del Este de la ocupación nazi. Sin embargo, en la práctica, la ocupación nazi fue reemplazada bastante rápido por la ocupación soviética. Sin embargo, pocos lo entendían entonces. Para el búlgaro, húngaro o polaco común, el soldado del Ejército Rojo era visto como libertador del nazismo, un amigo y hermano. Sin embargo, el hermano mayor de Moscú resultó extraño y bastante arrogante, pareciéndose cada vez más a un bandido de caminos. Después de derrotar a Alemania, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no retiró sus tropas de los territorios ya liberados, sino que incluso reforzó su propia presencia militar. Y, además, los países ocupados de Europa del Este empezaron a parecerse cada vez más a la Unión Soviética. Los mismos kolhoses, la misma escasez de productos, el mismo punto de vista único y correcto, y la represión contra los que no estaban de acuerdo. Digan lo que digan, era una miniatura de la Unión Soviética. Los servicios secretos soviéticos también llevaron a cabo una serie de operaciones para eliminar a opositores políticos, o simplemente a personas indeseables. Por ejemplo, el presidente de Checoslovaquia, Edvard Beneš, defendía el desarrollo democrático y se oponía firmemente a la dictadura comunista. En junio de 1948 fue apartado del poder y, menos de 3 meses después, murió repentinamente en circunstancias extrañas. Y hay muchos ejemplos similares en otros países. Hubo 2 excepciones a esta regla: Yugoslavia y Albania. Aquí, aunque se establecieron regímenes de partido único, sus líderes, Josip Broz Tito y Hoxha Enver, no estaban dispuestos a obedecer ciegamente las órdenes de Moscú. Siendo comunistas convencidos, aún así prefirieron seguir su propio camino. Especialmente ejemplar en este sentido fue el caso yugoslavo, cuando su líder Tito durante 3 décadas supo maniobrar hábilmente entre Oriente y Occidente, obteniendo el máximo beneficio de ello. Sobre las particularidades del desarrollo de Yugoslavia, también tenemos un video aparte. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas impuso un control total sobre 6 países europeos: Polonia, Rumania, Checoslovaquia, Bulgaria, Hungría y Alemania Oriental, conocida entonces como República Democrática Alemana, República Democrática Alemana. Este control se evidenciaba también con la presencia de unidades del ejército soviético en su territorio. El sistema político de estos países fue casi totalmente copiado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La ideología seguía igual: Lenin, el partido, el Komsomol, solo con leve adaptación nacional. Todos construían el comunismo en sus países, aunque no lo quisieran. Los servicios secretos de estos países dependían del Comité de Seguridad del Estado. Esta subordinación se puede ver, al menos, en el ejemplo de nuestro viejo conocido Vladimir Vladimirovich, cuando él servía en la gloriosa ciudad alemana de Dresde. Sobre las circunstancias de la misión en el extranjero de Putin y, en general, sobre toda su carrera en la KGB, también tenemos un video aparte. Para consolidar una amistad fuerte y unir a los hermanos menores descarriados, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se crearon 2 estructuras: el Consejo de Ayuda Mutua Económica, y la Organización del Tratado de Varsovia, análoga a la OTAN. El Consejo de Ayuda Mutua Económica buscaba vincular las economías de Europa del Este a la soviética, mientras que la Organización del Tratado de Varsovia legalizaba la ocupación militar soviética. Las tropas y armas nucleares soviéticas estaban en su territorio conforme a normas jurídicas internacionales. Por cierto, unas palabras sobre el bloque político-militar de la OTAN, tan odiado por Moscú. Fue creado en 1949 como respuesta lógica y justa de los países occidentales, principalmente Estados Unidos, a la sovietización total de Europa del Este. Así que, por mucho que lo afirme la propaganda del Kremlin, si no hubiera habido exportación del comunismo fuera de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no habría existido la OTAN, y no al revés. Ahí están, causa y efecto. La doctrina Brezhnev antes de Brezhnev. Había una cierta paradoja en que la doctrina Brezhnev en realidad ya funcionaba mucho antes de que el propio Brezhnev llegara al poder. El primer uso de fuerza militar por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para reprimir descontento en sus satélites ocurrió en el verano de 1953. En ese tiempo, Brezhnev era subdirector del departamento político principal del ejército soviético y la Marina, sin pertenecer aún a la élite política de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En Moscú, en ese entonces,
entonces había un interregno. Stalin había muerto y Khrushchev luchaba por el poder contra Beria y Malenkov. En esos días turbulentos, en Berlín Oriental hubo un levantamiento de trabajadores alemanes muy descontentos con sus condiciones laborales. Piénsenlo bien, en un estado obrero campesino, los propios obreros se rebelaron contra el gobierno obrero. Es un verdadero paradoja, pero sin embargo, esa era la realidad. Todo inició como huelgas contra el aumento injustificado de normas de producción. Pero el 18 de junio de 1953, las protestas adquirieron un matiz claramente político. Los manifestantes pedían la renuncia del gobierno de la República Democrática Alemana, la salida de la dirección sindical, elecciones libres, permitir partidos occidentales y la reunificación de Alemania, lo cual en ese momento era algo completamente impensable. Los sublevados a menudo destruían estaciones de policía y prisiones, liberando a los presos. Y en muchas empresas surgían espontáneamente comités de huelga y consejos de trabajadores que tomaban el poder en sus manos. Muchos creían que el poder soviético en la República Democrática Alemana estaba por terminar. El pueblo prácticamente había sentenciado a muerte a su gobierno. Para Moscú, estos hechos no eran un levantamiento popular, sino una incursión fascista y golpe de Estado. La actitud hacia ellos fue acorde, y se usaron unidades del ejército soviético para reprimir las protestas. En la República Democrática Alemana estaba el mayor contingente soviético de Europa y se enviaron tanques soviéticos contra civiles, y como resultado, al menos 55 ciudadanos alemanes murieron. Sin embargo, es muy probable que esta cifra esté subestimada. A muchos de los manifestantes arrestados se les hicieron juicios ejemplares después, e incluso algunos fueron fusilados para que los demás tomaran el ejemplo. Y la República Democrática Alemana siguió bajo el control de Moscú hasta la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana. Un caso aún más sangriento de la intervención de Moscú en asuntos internos ajenos fue la brutal represión de la revolución en Hungría en 1956, incluso para los estándares de esa época. Por cierto, Orbán no suele recordar eso. En general, apenas 3 años después de los acontecimientos de Berlín, aquí la situación se politizó al máximo y la ira popular se desbordó contra el régimen de partido único, pro-soviético. La gente exigía libertad y reformas democráticas. Querían el resurgimiento de un sistema multipartidista, la realización de elecciones alternativas, el fin de las represiones políticas y el cese de la imposición forzada de la única ideología comunista considerada correcta. Y, lo más peligroso para Moscú, los húngaros exigían la retirada de las tropas soviéticas de su país. Como es común, la revolución inició con protestas pacíficas en Budapest el 23 de octubre, pero pronto derivaron en enfrentamientos y combates callejeros. Por la indecisión de las autoridades comunistas de Hungría, sorprendidas por la ira popular, los insurgentes al principio tuvieron suerte. La mayoría de los líderes locales del partido huyeron bajo la protección de Moscú, y el gobierno provisional fue encabezado por Imre Nagy, quien tenía ideas bastante progresistas. Lo primero que se hizo fue liberar a todos los presos políticos, restablecer el sistema multipartidista y formar un gobierno de coalición. También se anunció la próxima realización de elecciones libres. Moscú no pudo soportar ese giro de los acontecimientos. Pero lo que definitivamente no pudo soportar fue la declaración de Imre Nagy sobre la salida de Hungría del Pacto de Varsovia y la proclamación de su neutralidad siguiendo el ejemplo de la vecina Austria. Eso sí que no se podía permitir, de lo contrario, otros satélites soviéticos podrían seguir tan contagioso ejemplo. Y otra vez actuaron los tanques soviéticos. Los húngaros resistieron ferozmente al agresor, pero las fuerzas eran muy desiguales. Los principales focos de resistencia se sofocaron en una semana, pero muchos rebeldes pasaron a la clandestinidad. El precio de la agresión soviética fue de al menos 3.000 vidas de ciudadanos húngaros. Como resultado de la represión de la revolución, János Kadar, más obediente y controlable, llegó al poder. El primer ministro Imre Nagy, flexible y comprensivo con los insurgentes, fue declarado traidor al comunismo y ejecutado. Es un hecho poco conocido, pero la revolución húngara tuvo un impacto positivo en la carrera de dos figuras históricas famosas, Georgi Zhukov y Yuri Andropov.
El mariscal de la Victoria, conocido como Carnicero, recibió su cuarta estrella de héroe de la Unión Soviética por eliminar a los húngaros sublevados. Formalmente, Zhukov recibió el título de héroe un mes después, con motivo de su 60º cumpleaños. Sin embargo, todos sabían perfectamente por qué se le otorgó realmente ese premio. El carnicero en Hungría sigue siendo carnicero. En 1956, Andropov, futuro jefe del Comité de Seguridad del Estado y secretario general, era embajador de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en Hungría. Desde el inicio de las protestas pidió su represión más dura. Después, su postura firme fue reconocida y ascendió al Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, abriéndole el camino hacia la cima del poder. ¿Y entonces qué conclusiones se pueden sacar? Primero, la doctrina de Brezhnev no era realmente suya, sino una doctrina universal que legitimaba las ambiciones agresivas soviéticas, sin importar quién estuviera en los cómodos despachos del Kremlin: Stalin, Khrushchev, Brezhnev o sus desafortunados sucesores. Y lo más importante, no podía ser distinto. Los secretarios generales soviéticos permitían que sus satélites aparentaran independencia siempre y cuando no afectara los intereses de Moscú. La efímera primavera de Praga. El caso más emblemático de la doctrina Brezhnev fue la primavera de Praga en 1968 en Checoslovaquia. A primera vista tenían varias similitudes con la Revolución húngara. Sin embargo, no fueron tan radicales, y, en consecuencia, la cantidad de víctimas fue incomparablemente menor. Todo inició cuando Alexander Dubček asumió como primer secretario del Partido Comunista de Checoslovaquia. Él inició una serie de reformas liberales dirigidas a ampliar los derechos y libertades de los ciudadanos y a descentralizar el poder en el país. Pero, a diferencia de Hungría, estas reformas no afectaban en absoluto el régimen de partido único ni la ideología comunista. Y en esencia, tenían como objetivo modernizar el sistema existente, hacerlo más flexible y adaptarlo a las exigencias de la época. Dubček llamaba a su política socialismo con rostro humano. Esa frase posteriormente se volvió célebre y sobrevivió a su autor por mucho tiempo. Después, con ese enfoque, surgieron las reformas de Gorbachov y las transformaciones de Deng Xiaoping en la República Popular China, llamadas socialismo con características chinas. Pero en Moscú no se valoró bien el socialismo con rostro humano. Para los partidarios del marxismo-leninismo ortodoxo, entre los que se encontraban el propio Brezhnev y todo su Politburó, cualquier cambio, incluso insignificante, en el sistema sociopolítico del Estado que solían considerar suyo, era completamente inaceptable. La situación no mejoró porque las nuevas autoridades checoslovacas no pensaban cambiar la política exterior ni salir de la influencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como intentó Hungría 12 años antes. Dubček era absolutamente leal a Moscú, pero en su país, como escribían los periódicos soviéticos, permitió una indulgencia imperdonable hacia las opiniones y actitudes antisocialistas que se manifestaron en la prensa, la radio y la televisión gracias al debilitamiento de la censura. Muchos burócratas del partido de Brezhnev llamaban a la primavera de Praga una contrarrevolución encubierta. Se señalaba que el Partido Comunista local estaba perdiendo gradualmente su autoridad, mientras que la sociedad tendía más a escuchar a los representantes de la intelectualidad con inclinaciones liberales. Todos estos procesos, a largo plazo, podían llevar a la pérdida del control de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre Checoslovaquia, y entonces el imperio respondió con un golpe. En la noche del 21 de agosto de 1968, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas inició la llamada Operación Danubio, que implicaba la entrada de tropas en Checoslovaquia y el reemplazo de la élite gobernante por comunistas más controlables. Además del ejército soviético, en esta acción punitiva participaron pequeños contingentes militares de Polonia, Hungría, la República Democrática Alemana y Bulgaria. Justificaron su agresión con la necesidad de una responsabilidad colectiva en la defensa del socialismo. Al saber de la invasión, Dubček condenó las acciones aliadas, considerándolas una violación al derecho internacional. Sin embargo, en su mensaje de radio a los habitantes de Checoslovaquia, Dubček llamó a los ciudadanos a mantener la calma y evitar el derramamiento de sangre y la repetición de los hechos ocurridos en Hungría en el 56. Unas horas después, él y su círculo cercano fueron arrestados por paracaidistas soviéticos y enviados a Moscú. En general, los paracaidistas jugaron un papel decisivo en toda esta agresión.
Los aviones de transporte militar aterrizaban sin problemas, y las tropas aerotransportadas capturaban rápidamente los edificios administrativos e infraestructurales clave. Por eso, muchos especialistas afirman que, al planear su operación en Ucrania, Putin y sus aliados se basaron en el análisis de los eventos de 1968, cuando se controló un país en horas. Lo principal fue la falta de resistencia centralizada y la desorganización y desmoralización de las autoridades, algo que no ocurría en Ucrania en febrero de 2022. Otro intento de copiar una experiencia olvidada terminó en fracaso total. Lo que funcionó en Praga fracasó cerca de Kiev. El derramamiento de sangre en Checoslovaquia fue mucho menor. Dubček, el efímero reformador, no fue fusilado, solo destituido de sus cargos y reemplazado por el conservador soviético Gustav Gusak. Al mismo tiempo, no se llevaron a cabo represiones masivas contra los manifestantes. Sin embargo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas volvió a mostrar al mundo su rostro agresivo, y ese rostro definitivamente no era humano. Afganistán y Varsovia. Normalmente, el término doctrina de Brezhnev se aplica solo a los países de Europa, a los vasallos de Moscú en Europa del Este. Pero una vez, de hecho, se aplicó también a un país ubicado en el corazón de Asia Central, y ese país fue Afganistán. A propósito, no voy a analizar las circunstancias y los acontecimientos que llevaron al inicio de la guerra en Afganistán. En el canal hay varios buenos videos dedicados a este tema o a otros aspectos de este problema. Solo recordaré que en 1979 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas consideraba Afganistán como una zona de su influencia y había dudas significativas sobre la lealtad de su entonces líder, Hafizullah Amin. Así que decidieron reemplazarlo por un miembro del partido más leal, Babrak Karmal, mientras introducían un contingente militar soviético limitado. Y el hecho de que la gente común no aceptara ese régimen títere y comenzara una sangrienta guerra de guerrillas en su contra, solo confirmó la debilidad y la falta de visión de la doctrina de Brezhnev. La guerra de Afganistán de 10 años y las guerras que le siguieron confirman este hecho una vez más. Sin embargo, esa ya es una historia completamente diferente. La doctrina de Brezhnev se aplicó por última vez en 1981 en Polonia, aunque no hubo entrada total de tropas soviéticas. Sin embargo, esa posibilidad era bastante real. Ese año, Polonia sufrió la mayor crisis política desde la instauración de la dictadura comunista. Los descontentos con la situación existente crearon el sindicato independiente Solidaridad, que actuaba como órgano coordinador de los manifestantes. Y los polacos protestaban contra numerosos problemas que el régimen gobernante no podía e incluso no quería resolver. Los trabajadores comunes exigían mejores condiciones laborales, aumento de salarios, reducción de la jornada laboral y mejor abastecimiento de alimentos. Los manifestantes radicales exigían liberar a todos los presos políticos, libertad de expresión y reunión y eliminar privilegios de la nomenclatura del partido. Aunque, como en Checoslovaquia, no había una amenaza real de que Polonia saliera del control de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Moscú seguía inquieta. Que todas las protestas fueran internas no tranquilizaba a los ancianos del Kremlin. Leonid Brezhnev presionaba activamente al liderazgo polaco para que reprimiera cualquier acto de resistencia civil en el menor tiempo posible. Y en este caso, el liderazgo polaco decidió adelantarse para evitar una intervención soviética. El nuevo líder del Partido Comunista Polaco, el general Wojciech Jaruzelski, tomó la decisión de actuar por sus propios medios. Y en la noche del 13 de diciembre de 1981, impuso la ley marcial en toda Polonia, la cual duró hasta julio de 1983. Todas las protestas fueron declaradas ilegales. Comenzaron los arrestos masivos de los líderes de Solidaridad, así como de todos aquellos que se oponían a las autoridades. Cabe destacar que tras casi 2 años de ley marcial en Polonia, el régimen postsoviético logró estabilizar la situación. Según estimaciones, murieron entre 56 y 122 manifestantes.
El propio Jaruzelski estuvo convencido hasta el final de su vida de que eligió el mal menor, ya que de esa manera evitó una invasión militar soviética y un derramamiento de sangre aún mayor e inevitable. Pero como no se resolvieron las causas profundas que llevaron a la gente a salir a las calles, esta estabilización fue temporal. Los viejos problemas resurgieron nuevamente en 1989 y, al final, llevaron a la llamada Revolución de Terciopelo y al derrocamiento del régimen del propio Jaruzelski. Quizá hacer un video aparte sobre estos acontecimientos. ¿Qué opinan? Escriban en los comentarios. El declive de la doctrina de Brezhnev. El declive de la doctrina de Brezhnev en general coincide con el declive de la propia Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y, más específicamente, con menos recursos reales para controlar a sus satélites. Ese control implicaba enormes gastos. El suministro de petróleo y gas a precios mucho más bajos que los que Moscú exportaba a la República Federal de Alemania y otros países capitalistas decadentes ya resultaba costoso. Actualmente, la Federación Rusa usa eficazmente el petróleo y gas como herramienta con la Bielorrusia de Lukashenko. La carrera armamentista de Estados Unidos, que se intensificaba constantemente, requería aún más gastos. La iniciativa de defensa estratégica, anunciada en 1983 por el presidente Reagan y conocida como la Guerra de las Galaxias, obligaba a Moscú a desplegar sus misiles también en el espacio. Eso habría vaciado un presupuesto ya de por sí escaso y a largo plazo habría dejado a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sin nada. Y para colmo, los árabes poco confiables fallaron. Los sauditas siguieron a los imperialistas y Reagan y sorprendieron a todos al aumentar varias veces la producción de petróleo. Esto provocó la caída de los precios del crudo y derivados, privando a la supertecnológica Unión de sus principales ingresos, los petrodólares. La subasta de generosidad sin precedentes terminó. Ser el hegemón mundial exigía enormes recursos financieros, materiales y técnicos que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no tenía. Y a diferencia del anciano Politburó de Brezhnev, esta situación la entendía como nadie Mikhail Gorbachev, quien llegó al poder en 1985. Por eso se vio obligado a actuar en dos direcciones: reducir los pagos a los parásitos del llamado bloque socialista y aumentar los ingresos al presupuesto mediante la implementación de reformas económicas que contemplaban la introducción de mecanismos de mercado y la legalización de la iniciativa privada. Como es sabido, a finales de los años 80, la situación se salió completamente de control. La Unión Soviética fue alcanzada por una profunda crisis socioeconómica y, posteriormente, por una crisis política. A su vez, los países de Europa del Este que se quedaron sin el apoyo serio de Moscú, finalmente obtuvieron una verdadera independencia y siguieron su propio camino. Estos hechos son conocidos como las Revoluciones de Terciopelo de 1989 o el Otoño de los Pueblos. Y 2 años después de lo que fue el Imperio Soviético solo quedó el recuerdo. Y la doctrina de Brezhnev quedó irrevocablemente enterrada en el basurero de la historia. Desafortunadamente, no para siempre. En lugar de la doctrina de Brezhnev, ahora está la de Putin. En los años 90, Rusia perdió gran parte de su influencia en el espacio postsoviético y mundial. ¿Qué hay de sorprendente en eso? Con una economía tan mala y la degradación de casi todas las instituciones políticas, Moscú no tenía posibilidades reales de cumplir ambiciones geopolíticas. La llegada al poder en 1999 de los unificadores de tierras rusas y del chekista cambió radicalmente la situación. Y aunque no existe una doctrina de Putin como un solo documento, la estrategia de política exterior de la Rusia de Putin siempre estuvo subordinada a lograr un solo objetivo supremo: el renacimiento del Imperio Soviético, la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 2.0. Desde el inicio del gobierno del enano calvo, quedó claro que no respeta el derecho de los países postsoviéticos a decidir y resolver sus asuntos de forma independiente. Recuerden al menos cómo Putin reaccionó ante la Revolución de las Rosas en Georgia y la Revolución Naranja en Ucrania. Del Euromaidán ni siquiera hablo. En resumen, bajo el liderazgo de Vladimir Vladimirovich, Rusia solo limitó la independencia de las exrepúblicas soviéticas, especialmente las que se acercaron a Occidente. Además de Ucrania y Georgia, también están Moldavia y los países bálticos. Putin siente algo especial por estos, pues lograron escapar del Kremlin y unirse plenamente a la comunidad euroatlántica. Ahora, en vez de la ideología comunista obsoleta como la de Brezhnev,
Rusia usa un concepto más flexible de protección de la población y del mundo ruso para justificar intervenir en asuntos internos de estados vecinos. Esto es especialmente evidente en el caso de la anexión de Crimea en 2014 y el apoyo a los movimientos separatistas en Donbass. Y el control sobre el espacio postsoviético de habla rusa, a su vez, es percibido por Moscú como una forma de contrarrestar la influencia nociva de Occidente y fortalecer la posición de Rusia en Europa y en todo el mundo en general. Y por último, ¿qué dictadura no tiene la imagen de un enemigo vil y traicionero? Correcto, ninguna. La imagen del enemigo puede usarse tanto para consolidar a la sociedad como para llevar a cabo represiones y para justificar la necesidad de un modelo dictatorial de gobierno. ¿Y qué se debe hacer cuando no hay enemigo? Entonces hay que inventarlo. Al igual que con la doctrina de Brezhnev, Putin en su doctrina considera como enemigo irreconciliable al llamado Occidente colectivo. Primero, al bloque de la OTAN. No en vano, él siempre menciona la expansión de la OTAN al este como principal razón para atacar a Ucrania, aunque en realidad la causa fue la expansión de la Federación Rusa al oeste. Esto debe ser bien recordado tanto por la generación actual como por todas las generaciones futuras. Eso es todo de mi parte. Gracias a los patrocinadores por su apoyo financiero y a los espectadores por ver y comentar. Adiós a todos.